En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo, en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa, que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Respira profundamente. Fluye. Déjate llevar. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Amigos, amigas de Entre el Espacio-Tiempo, bienvenidos a vuestro programa. En el programa de hoy, nuestro título es Alcácer por honor y justicia. En el programa de hoy vamos a analizar con unos estupendos invitados el caso Alcácer, cuando se cumplen 28 años y además coincide que es 13 y viernes. Vamos a hacer 2 programas sobre el tema, rescatados del programa Espacio Exterior, un programa que dirijo en Radio Manises. Los invitados son José Eduardo Jimeno, escritor de Oscuridades Fatuas, en el que da unas pinceladas a este caso. Luego está Ramón Moles, estudiante de Criminología y enfermero de urgencias, y Juan Lam, escritor del libro Víctimas de Mac Dutroux, un caso muy similar, y también Juan Carlos Bonís, él es psicólogo hipnoterapeuta. Y damos paso al vídeo. Buenas noches, amigos, amigas de Entre el Espacio-Tiempo. Como sabéis, programa de misterio, ciencia y tecnología. En el de hoy vamos a hacer el primero de 2 programas dedicados a las niñas de Alcácer. Cuando se cumplen 28 años de este crimen, que estremeció a España, fueron las más buscadas, gracias a la rápida difusión por parte de don Fernando García. Este caso representa un antes y un después en el periodismo, en la criminología y sobre todo en la difusión. Y el caso que nos encogió el corazón, aunque por esa época hubo varios casos similares, pero pasaron más desapercibidos. Con este programa seguimos pidiendo justicia por honor a las víctimas y a las familias. Miriam, una de las adolescentes de Alcácer, le comentaba a su abuela, muy contenta, que ese año iba a ser fantástico, especial, por la Expo de Sevilla. Le gustaba el deporte, patinar, jugar con los recreativos, con los amigos, como cualquier adolescente. ¿Y la música? Ahora vamos a escuchar a Toñi, en una llamada que hizo a la radio, dedicando una canción a sus amigas. Vamos a escucharla. Hola, dime tu nombre. Toñi, Toñi, ¿desde dónde, Toñi? desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien,
¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Sillen, El Mayor Tom, sí. ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, a Ana, a Maya, Marisa, Belina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye. y a ti, a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí, muchas gracias por haber llamado y para ti va el Mayor Tom de Peter Schilling, ¿vale? vale. Hasta luego y gracias. Esto fue el día 12 de noviembre. Qué voz de niña, qué inocente e ingenua. La Expo terminó el 12 de octubre. Aún quedaban 2 meses para terminar el año. Aunque eso no fue lo más importante del 1992. Miriam y sus amigas no sabían que ellas iban a ser las grandes protagonistas de ese año y que España entera sentiría su pérdida. A toda España se le encogió el corazón y un gran dolor que le llegaba al alma. Se conoce como crimen de Alcácer al secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré, 3 adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, España. Las adolescentes desaparecieron la noche del viernes del 13 de noviembre de 1992. Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Fol Desiré, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez Toñi, de 15 años. Eran 3 amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 salieron de su amiga, Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca Color, situada en las afueras del municipio colindante de Picassent. Antes de su cierre, a las 10, previamente Miriam había llamado a casa para ver si su padre las podía llevar, como era habitual, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba en la cama. Y Esther, con gripe, decidió quedarse en casa. Para llegar a esta discoteca, desde Alcácer, había que recorrer una carretera que se enlazaba con los 2 municipios, los cuales se encuentran separados entre sí, unos 2 kilómetros. El último tramo era oscuro y no había viviendas junto a la carretera. Era habitual encontrar a los alrededores de Color a jóvenes de las poblaciones cercanas haciendo autostop. A pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fleteaba un autobús y alguna furgoneta para transportar a los clientes. Aparentemente aquella noche las 3 adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop, pero desaparecieron antes de llegar a su destino. La búsqueda de las niñas fue intensa desde el día siguiente de su desaparición y no estuvo exenta de incidentes. Ese mismo domingo, 2 voluntarios de protección civil de 26 y 35 años que estaban participando en las labores de búsqueda por los barrancos de Picassent fueron arrollados por un todoterreno. El más joven murió en el acto, mientras que su compañero fue ingresado en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y 14 fracturas en las piernas, de las que consiguió recuperarse con secuelas. El lunes 16 de noviembre, las familias de las muchachas esperaban su regreso a casa después de una aventura juvenil de fin de semana. Sin embargo, las chicas se habían ido con lo puesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria y empezaba a alimentar la teoría de un rapto. Aunque la ausencia de pistas era desalentadora, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. Los testimonios más verosímiles fueron aquellos que describían el posible recorrido de las niñas desde Alcácer en dirección a la discoteca Color. Así, una pareja de jóvenes declaró haber acercado con su coche a las 3 niñas desde la salida de Alcácer, donde hacían autostop, hasta la gasolinera situada en la entrada de Picassent. Ya en Picassent, un chico de Alcácer que regresaba de Color dijo que de haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca.
Por último, una señora de Picassent manifestó haber visto desde el balcón de su casa cómo las 3 niñas hacían autostop debajo de su casa. La mujer aseguraba que un pequeño coche blanco ocupaba por 4 personas paró y a la derecha de la calzada y vio cómo las 3 niñas se subían en él. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y los dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ningún caso. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassent, puestos en libertad durante aquellos días. Además, se investigó a los delincuentes sexuales de la zona durante 2 semanas. Fueron tras la pista de un hombre que satisfacía sus obsesiones sexuales en un descampado con muñecas grandes que compraba en una tienda. El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas. Cientos de españoles aseguraban haber visto a las menores. Se llegaron a organizar dispositivos policiales en Granada y en Pamplona, siguiendo las pistas de la colaboración ciudadana. Desde el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministro formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente del gobierno, Felipe González, recibió en Nochebuena a las 3 familias y les transmitió su profunda preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España y se puso al corriente de los servicios de la Interpol. Las familias de las desaparecidas distribuyeron carteles en varios idiomas por algunos países de África. Una pista llevaba a Marruecos, a donde podrían haberlas llevado como esclavas sexuales, y Europa. El día en el que se hallaron los cuerpos sin vida de las 3 chicas, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con periodistas para promover allí la búsqueda. El miércoles 27 de enero de 1993, por la mañana, un apicultor de 69 años y su consuegro subieron al monte a revisar unas colmenas de su propiedad. El lugar, conocido como Barranco de la Romana, es un paraje montañoso en el término municipal de Tous, unos 12 kilómetros al norte del pantano de Tous y unos 150 al suroeste de la ciudad de Valencia. A las 10 de la mañana, en las proximidades de las colmenas, los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de grandes tamaños en la muñeca. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos. El juez de Alcira, encargado del levantamiento de los cadáveres, José Miguel Bon, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar se descubrieron otros 2 cuerpos, las 3 mujeres en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones, que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro, sin tocarse entre sí. 2 de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los colores y los tejidos eran muy difíciles de identificar. Los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las 3 niñas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir, un videojuego. Sin embargo, la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital de la Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Angrés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Este volante fue clave para la identificación de los primeros sospechosos. Una vez desenterrados los cadáveres, fueron trasladados al cercano municipio de Llombai, y sin haber realizado las autopsias, no existía la certeza de que los cuerpos hallados fueran de las adolescentes desaparecidas.
Sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer, cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. A las 11 de la noche acudió el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, para estar en contacto con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicara la autopsia. Aquí en la Musera tenemos dos de nuestros invitados, a José Eduardo Jimeno, amigo y escritor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, tenemos un lujo de tenerte aquí otra vez. Muchas gracias. Y a Ramón Moles, él es nuestro amigo, estudiante de criminología, enfermero de la SAMU. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Un placer de tenerte aquí de nuevo. Que tenemos a otro invitado al teléfono, Juan. Sí, muy buenas. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos, avanzando. Bueno, Juan, avanzando él es investigador y escritor, autor del libro Marc Dutroux. Libro similar a este caso que nos ocupa esta noche. Sí, correcto. Vale, pues nada, ahora seguimos hablando contigo. Encantado de tenerte, Juan. Muchas gracias. Un saludo a Ramón y a los que están ahí en el plato. Sí, vale, muy bien. Gracias, igualmente. Buenas noches, Juan. Hola, buenas Juan noches. Carlos, ¿qué tal? Encantada de tenerte en el programa. Un placer para mí. Vale, bueno, pues decir a los oyentes que él es Juan Carlos, lleva un programa de Biorradio Latido, él es psicólogo y hipnoterapeuta. Y bueno, te presento ya a los que estamos aquí. Ramón Moles. Hola, mucho gusto, ¿cómo estamos? José Eduardo. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal, José? Y Juan Blan. Buenas noches, encantado. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar a intentar analizar el caso. Juan, para ti, la versión oficial que he dicho, que salen de la casa, todo esto, vamos a empezar un poco a comentarlo. ¿Tú estás de acuerdo en todo lo que se dice de la versión oficial? ¿Las niñas van a Color, a la discoteca? Nunca fueron a Color. La historia es totalmente diferente. Ellas sí que van a casa de Esther. Ellas sí que van. Sí. Lo que pasa que cuando desaparecen, el horario exacto es sobre las 7:30 o 8 menos 20. Justo en lo que es la salida de Alcácer con Picasso. Y ahí quedan con el cebo y la gancho. Y en dos coches, cada uno toma un destino diferente. Porque eso de Color es una patraña más. Eso se hizo un poco para tapar un poco lo que pasaba en la urbanización esta tan famosa de Tancar del Alter, donde hacían reuniones tipo masocas. Y eso en el pueblo se sabía, entonces se tapó un poco eso. Lo que pasa que es claro, las niñas van a un lugar que ellas, digamos, sabían un poco de qué iba la historia, pero no del final del que iban a tener, porque lo que pasó ahí fue bastante desagradable. Pero ese 13 de noviembre de 1992, ellas van a casa de Esther sobre las 5:30, a las 6 de la tarde salen, y después toman
rumbo a esa cita que tenían las 3 niñas. Yo tengo aquí horarios, Ya. Juan, y no me coinciden los horarios y eso que tú dices. Dice el padre, bueno, en casa de Miriam y en casa de Toñi dicen que las niñas salen a las 7 de la tarde de su casa. No, vamos Y a van ver, a las- buscar, van a ir a casa de Esther. Y de la casa de Esther salen sobre las 8 menos cuarto, las... No, los horarios que se facilitaron en esos momentos fue Ujú. mediante unos acuerdos que se llegó, ¿no? A las 5:30 fueron a casa de Esther. Salen a las 6 de la tarde. Ujú. Y sobre las 7:30, 8 menos 20, ya no se las ve más en Alcácer o Picasen. Es decir, justo quedan en la salida. Ujú. Y es una especie de secuestro, pero no de secuestro, porque ellas suben perfectamente a los vehículos. O sea, suben porque el agancho es alguien del entorno familiar de Desiree. Es decir, es una mujer que Sí. se gana la confianza a pulso y es una mujer que ha estado relacionada con el tema de casting pornográfico con anterioridad. No era la primera vez que lo hacía. O sea, el tema del agancho es un tema muy relacionado, incluso el agancho fue ejecutada, nunca ha aparecido su cadáver porque fue asesinada. Es decir, esos son datos que están ahí denunciados y además contrastados por fuentes muy directas al caso. Pero bueno, lo que vuelvo a decir, no hace falta que estemos todo el mundo de acuerdo. Yo lo que hago, mi deber es facilitar unos datos que aparte están en conocimiento incluso de gente del, antiguo servicio de inteligencia del CSIC. Ujú. Bueno, la cosa es que parece ser que hay personas que las ven a las niñas en la gasolinera, que parece ser que un vecino de Alcácer con su novia las acercan a dicha gasolinera y hay vecinos que luego las ven allí, ¿no? ¿Tú? Eso lo Dime. que pasa es que luego Juan Ignacio Blanco y Fernando García fueron a hablar con ellos y después dijeron que aquello que dijeron en su momento era mentira. Es ¿Tú qué- decir, Sí, no- sí, hay varios testigos. Luego hay otra mujer que supuestamente los ve. Las ve a las chiquillas, pero luego se hizo una recreación y en el sitio donde estaban ellas supuestamente que las ve, es imposible que las vea. Estaba en una parte, en un lateral, entonces no podía ver. Y él llama más oscuro también que dice la Exacto, mujer. sí, entonces sí. no. Y luego también lo que dice él, el Ignacio Blanco, unos años después, habló con estas personas que eran novios, ahora ya no eran novios, y cada uno decía un coche diferente, una hora diferente, Sí, sí. o sea, ahí no concordaba nada. Ujú. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. EMI, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
De hecho, lo que sí que es cierto es que en la discoteca Color ese día no era un día normal, era una fiesta de un instituto, entonces no podían entrar sin entrada, tenías que tener la entrada antes. Entonces no podían ir a la discoteca porque no podían entrar, a lo mejor iban cerca de la discoteca, a la puerta o algo, que habían quedado con alguien, pero en la gasolinera sí que se las vio, ¿no? En la gasolinera nunca estuvieron. Vamos a ver, cuando Juan Ignacio Blanco y Fernando García, años después, hacen la reconstrucción de los hechos, ellos van a hablar con la gente que aparecen en el sumario. Y ellos les preguntan, ¿fueron aquí donde se las vio? Para nada, eso es mentira. O sea, todo lo que está puesto en los atestados de declaraciones es mentira todo. Los únicos que conocen con fiabilidad lo sucedido es el CSI. La Guardia Civil y la policía son peones del servicio de inteligencia. Lo que pasa es que estas 3 niñas fueron observadas con 18 a 24 meses de anterioridad. Es decir, Alcácer era, o digamos, la Comunidad Valenciana era un punto muy importante por el tema de la ruta del bacalao. Sí, eso sí que nos consta a todos, creo yo. Aparte, no solo eso, sino por el tema esotérico que rodea a estos pueblos con esas historias tan oscuras. Y sobre todo hay un detalle que no sé si nadie se ha parado a observarlo. Para entender Alcácer hay que entender lo que es la nación española, pero en uno de los lugares donde está enterrada una de las niñas aparece el símbolo del búho. Eso no quiero relacionarlo con el culto de Moloch, porque si no entramos ya en cosas de conspiración, pero sí que esta gente, los que hacen los chantajes, van dejando pequeñas pistas, porque del caso Alcácer ha salido mucha gente perjudicada. No irán nunca a la cárcel, pero sí irán por corrupción. Es decir, en el tema de Alcácer, sobre todo en las pistas que van dejando los que son los chantajistas hacia los chantajeados, dura hasta el año 98. Es que ahí nos estamos perdiendo, porque tú sabes muchas cosas, Juan, pero la audiencia no llega a llevar la velocidad que llevas tú, porque de momento vamos a ver si las niñas estaban o no estaban, lo que piensan los compañeros, de si estaban o no estaban en la gasolinera, ¿sabes? Porque, claro, estamos aquí, que tenemos nombres y apellidos que han estado delante del juez. Dolores Badal Soria es la vecina de Picasen que hemos dicho, José Eduardo y yo, que parece ser que vio a las niñas que entraban en un coche, que subían en un coche blanco, con 4 hombres. Pero claro, luego eso, como ha dicho él, ahí creo que no. Una de las abogadas, creo que en 2 frases, en el mismo juicio, anuló esa idea que tenía ella de haber visto a las niñas. ¿Tú qué opinión tienes sobre el caso? ¿Crees lo oficial? ¿Crees que ellas iban para la discoteca Color? ¿Que las vieron en la gasolinera? ¿Qué crees tú de todo eso? Yo, basándonos en lo que es la documentación y en todas las publicaciones históricas y todos los medios audiovisuales que hay del tema y los debates que se hicieron y todo, sí que lo de el propio Fernando García, el padre de Miriam, sí que comentó que la llamada esa donde efectivamente ellas comentaron que iban a Color. Sí. Quiero decir que en un principio sí que, luego se ha desmentido y tal, pero en aquel momento sí que se dijo que iban a la discoteca y de hecho estaba esa llamada que era la prueba que decía de que ellas fueran a Color. Y es todo es un caso que es todo muy deslavazado, está todo muy deslavazado. Pasa un poquito como el caso de Macastre, ¿no? Que aunque a lo mejor puedan no tener relación en el modus operandi, pero sí que en la maraña de un poco todo muy confuso y todo muy poco claro, es que es como un puzzle en el cual no encajan las piezas. Exactamente, parece eso, que no encajan, no nos cuadran. Entonces las declaraciones, los tiempos, las personas, no encaja nada, o sea, es todo muy... Entonces es como si fuera un acúmulo de varias versiones o de varias verdades. Bueno, es que ya sabes que las niñas, a las adolescentes, porque son adolescentes, no son niñas, porque esto le pasa por adolescentes. Si fueran niñas las hubieran raptado. Como son adolescentes las han engañado, más o menos, ¿no? Lo que te quiero decir que en las adolescentes a lo mejor los padres piensan que están en un sitio y a lo mejor están en otros, creo que estábamos hablando antes con José Eduardo, ¿sabes? No, que yo estoy de acuerdo con Juan en que no fueron a Color, o sea, que no ni a lo mejor ni tuvieron intención de ir allí, eso sí que está claro. Por lo menos yo sí que lo tengo claro. Que no fueron a Color. No, porque además si fueran se irían a la puerta, como hemos dicho antes, porque no tenían entrada. A ver, Juan, el otro Juan, Juan Bonís, Juan Carlos Bonís.
Sí, vamos a ver. Yo estaba escuchando Sí. atentamente. Y la verdad es que, bueno, es un caso que bueno, nos conmocionó a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a la Comunidad Valenciana y al país en general. Sí. Yo cabría, pues, añadir un poco, porque me he estado informando al saber que iba a participar en el programa, y la verdad que me he encontrado con muchas señales, Vaya. tanto, la verdad, que sospechosas, ¿no? Que todo parece indicar, bueno, que contradicen la resolución oficial, la teoría oficial. Y bueno, cabría señalar como precedente un poco, yo, el caso Macastre, la verdad Sí. que es bastante sorprendente. No es el caso que vamos a tratar en esta noche, pero sí que, si me dejáis, pues Sí, sí. brevemente, sé que los invitados... Un poquito, claro que sí, que sí, que estamos... Que conocerán, pero para la audiencia Muy bien. es algo muy llamativo, que 5 años antes 3 adolescentes mueren en extrañas circunstancias, son encontrados aquí en Macastre, en una caseta, y para señalar primeramente, bueno, es llamativo, primero la cercanía con el Sí. paraje de la Romana y con Alcácer y toda esta zona, ¿no? Vaya. Primeramente la cercanía, luego después la fecha, 27 de enero de 1989. El 27 de enero de 1989 es cuando comienzan a aparecer estos cuerpos, coincide con la misma fecha, 27 de enero de 1993, 5 años después. La verdad que eso es llamativo, pero lo más llamativo de todo es que aparece el 27 de enero en Fernando Católico una mano, en la calle Fernando Católico de Valencia, una mano en una marquesina. El 28 de enero aparece un pie en la calle Alcácer. El 27 de enero aparece el pie en aquella En la calle Alcácer de Valencia. Sí. Aparece un pie que creo que pertenece a la chica Pilar. Bueno, Sí, a Pilar. Pero no vamos a entrar en profundidad, pero solamente para señalar, he investigado, porque unos días después aparece un cráneo en la calle Marqués de Caro, en Valencia. Sí. Al Marqués de Caro se le conoce porque se le concedió por Felipe V el título de Marquesado de la Romana. Yo la verdad que cuando he conocido... Madre mía, eso ya no lo sabía yo. Eso me has dejado, mira. La casualidad Bueno, no existe. No sé, existe la casualidad. No me ha dado tiempo a contrastarlo, pero es llamativo, ¿no? Parece ser que el caso Macastre Sí. fue como un ensayo o un aviso, ¿no? Mucha gente... Parece más unas señales, unos avisos, parece más, sí. Primeramente por la cercanía. Bueno, Miguel Villanueva, que fue el único sospechoso de este caso, porque fue visto con las niñas, la última vez que se le vio a las niñas, que se le vio en un bar de Catalao, era de la Romana. Ya ves. O sea, es decir, hay ciertos señales que me han llamado poderosamente la atención. Y luego sí que cabe señalar, que lo saben también los invitados, desde luego, que había un encapuchado que acosó o intentó, bueno, estuvo en la finca, bajaba Miriam, creo que bajaba con la bolsa de basura 2 meses antes de que desaparecieran. Sí. Baja a tirar la basura y este encapuchado estaba en la finca, debajo de la escalera, con unos guantes, y Miriam reacciona tirándole la bolsa, y esto fue relatado posteriormente, creo que por su madre. Entonces, bueno, ya de principio, bueno, hay cosas que la verdad que extrañan y llaman mucho la atención. La verdad que sí, mucho. Sí, ahora José Eduardo. Quería preguntarte, ¿podría haber sido eso un primer intento de rapto, o cómo lo ves tú? Yo creo que sí. Y salió rana, ¿quieres decir? O una prueba. Sí. O una prueba, a ver. Ya estaban vigilándola. El caso, cuando el encapuchado, queréis decir, ¿no? Sí. Decir, Juan. Yo creo que sí, vamos. Parece, a nadie es muy poco usual que te estén esperando y que luego casualmente después acaban siendo raptadas y Claro, yo creo un que seguimiento, sí. la estaban siguiendo, a mí, vamos. Si siguiéramos, pero bueno, claro. si siguiéramos esa línea de investigación, podía ser que el objetivo era esta chica y luego las otras dos eran porque iban juntas y llevaron, puede ser. ¿no? Podría ser, porque creo que Miriam es la que, bueno, dentro de la autopsia, yo creo que es la que tiene más cosas extrañas, ¿no? Por llamarlas, es como que con la que se cebaron más, ¿no? Vaya. Pero bueno, no sé, más adelante
ya... Vamos contando, sí. José Eduardo va a comentarte alguna cosa. Sí, yo una pregunta como psicólogo. ¿Tú piensas que hubo un antes y un después en la sociedad? O sea, en la sociedad española, porque antes todo lo que eran los crímenes así muy sangrientos o secuestros con defunciones, lo que veíamos todo en las películas, lo veíamos en las películas americanas. Luego me estaba comentando también antes Ramón que también coincidió con la serie Twin Peaks. Entonces, ¿tú piensas que hubo un antes y un después? O sea, la gente vio que en realidad lo que pasaba en la televisión podía pasar también aquí. Entonces, con todo ese bagaje, la presión mediática sobre, digamos, la sociedad y los políticos y todo, digamos, la gente que manda, ¿pudiera hacer que empezara desde un principio a empezar a manejarse una maquinaria para empezar a tapar cosas y que la cosa se acabara rápido? Hombre, yo creo que indudablemente yo creo que forma parte de ese inconsciente colectivo ya, ¿no? Ha quedado marcado en toda España, no solamente Alcácer, ¿no? Cuando nombras Alcácer, lamentablemente, pues para esa población, pues es como que nos viene a todos esa situación que yo creo que por diferentes circunstancias, tuvo un gran impacto. Primeramente, yo creo que más que a lo mejor de esa serie, quiero recordar que en ese momento empezaba Quién sabe dónde, que era un programa súper mediático que se lanzó con las niñas de Alcácer sobre todo, ¿no? Y bueno, eran unos años donde España veníamos de las Olimpiadas, es decir que había como mucha convulsa, ¿no? Y pues claro, lógicamente, ¿no? Saltó a los medios de comunicación, pero fijaros esta diferencia con el caso Macastre, porque el caso Macastre pasa 5 años antes, no tiene la repercusión mediática que tiene Alcácer por esas circunstancias, yo creo, ¿no? Por el periodismo y tal. De hecho, yo recuerdo que solo apareció en la prensa solamente y ya está. Yo creo que ahí tuvo mucho que ver Fernando García, porque luchó mucho, enseguida empezó a sacar las fotos, enseguida empezó a divulgarlo. Y entonces yo creo que esa fue la gran diferencia, que realmente ahí nos enteramos todos de todo lo que estaba pasando. Rosario, hay una diferencia, y ya acabo, el caso Macastre son 3 adolescentes que vienen de familias desestructuradas. Sí, claro. Es decir, Sí, el perfil victimológico que no tienen importancia, porque al principio, de hecho, creen que bueno, que ha sido una pasada de drogas, que ha sido... Y bueno, lo justifican. Pero aquí en el caso de Alcácer son 3 niñas, sobre todo la hija de Fernando García, que bueno, que son de clase media alta, y claro, ahí ya se mueve pues fondos también por parte sobre todo de Fernando García y sobre todo valorar yo creo que la persona de Juan Ignacio Blanco, ¿no? Porque se esforzó sobremanera, se implicó sobremanera y pagó seguramente como muchos en el caso Alcácer, pues con su persona, su profesión y fue denostado injustamente, pienso yo, y bueno, valorar esa persona de Juan Ignacio Blanco. Sí, ¿no? sí. Que molestaban, parece ser que molestaban. De tanta información, la gente, pues tuvimos mucha repercusión. Y bueno, fue psicológico, porque luego todo lo que llevó cuando encontraron a las niñas, pues todo fue un caos. Que bueno, aparte de que pueda haber, que yo me apoyaría porque Antonio Anglés, que luego si queréis hablamos empezamos a hablar, pero no sé si quería seguir un recorrido un poco, Rosario. Sí, bueno, pues quería ir despacito porque el caso es muy extenso y tiene mucho, por eso también he frenado un poquito a Juan, porque Juan sabe muchísimo, tiene muchísima información, ha indagado mucho y entonces, claro, los oyentes tienen que ir despacito para... Dime. ¿Y qué opinas tú, Juan, de lo de Macastre como... ¿De Macastre? Como pivote del otro. Sí. Macastre fue un primer ensayo, no le sale bien las cosas porque ven que estos jóvenes son de clase baja. Pensar que varios de ellos estaban en algún centro de menores de Godella, creo recordar. Esto me lo comentó un forense de alto rango. Y lo que pasa es que ahí sí que hay algún descuartizamiento que otro, hay unas marcas muy parecidas, pero no hay que olvidarse que en aquellos años había lo que es la base esta de campamento, de campo militar en Paterna, y esto se investigó, que pertenecía al conde de Trenor. Este hombre que era el de Coca-Cola, ya fallecido, bueno, pues este señor dejaba lo que era su base para que vinieran paramilitares de otros países, en el que se encontraba
militares del Mossad y, bueno, paramilitares del Mossad y gente que provenía de Colombia. Esto también conectaba con el tema del narco, que es también el conocidísimo caso de la Operación Niebla, que es el nombre que se le asigna al caso Alcácer por parte de ya las fuerzas de inteligencia, ¿no? Pero Macastre forma parte de ese primer ensayo y entonces ellos, como ven que eso no ha logrado su primer paso, ellos ya van buscando en otros lugares cercanos. Y en verdad el objetivo era una niña, que era Miriam. Sí, quizás es lo que ha dicho también Juan Carlos, que claro, se habían fijado en ella por la posición económica. Sí, puede ser. Y sabían que el padre iba a meter la mano demasiado hasta el fondo. Y sabían, o sea, todo esto estaba diseñado en un tablero, vamos a hablar claro. Porque esta gente, para hacer esto, necesitan hacerlo con precisión milimétricamente. Y más cómo se hizo. Es decir, estamos hablando que hay 150 víctimas que han pasado por las mismas circunstancias, tanto como Macastre, Soledad Donoso, Alcácer y un montón de niños más que han desaparecido y han aparecido muertos en estas circunstancias, pero el dato relevante en esta historia... ¿Siguen desapareciendo? ¿Cuántos niños más o menos desaparecen Porque yo he escuchado, que desaparecen 2 cada día. Bueno, es que a ver, hay 14.000 menores desaparecidos en España tan solo, pero hay más, seguramente. Estamos hablando de España, de aquí, de Valencia, de la Comunidad Valenciana. No, estoy hablando en toda España 14.000. Pero ha subido el la dato cifra relevante para no desviar el tema, y hablo de Europa, es que, por ejemplo, en los países nórdicos, pues cuando esta gente quiere hacer cacerías humanas, pues hacen desaparecer 24 menores al mes. Es que, Juan, nos salimos un poco del tema, ¿sabes? Porque queremos ir paso a paso, poquito a poco. No, pero no era por desviar, es que todo esto está relacionado. Por ejemplo, el tema de las manos que faltaban, o la cabeza estaba separada del cuerpo. Qué curioso que... Es que a eso ya llegaremos. Sí. Hombre, pero, a ver, para que tú me entiendas, Rosario, es que todo esto hay que explicarlo desde un primer momento. Cuando me ha preguntado el compañero lo de Macastre es un primer ensayo, y hay muchos más. O sea, hay varios casos que están conectados en esa franja de la Comunidad Valenciana, es decir, solo hay que ver las edades y las... Sí, pero, Juan, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta, porque es que el perfil victimológico, criminológicamente hablando, de las víctimas, no coinciden los de Macastre con las de Alcácer, las chicas de Alcácer. Y luego las lesiones y todas las aberraciones que les hicieron a todos los adolescentes de un caso y de otro tampoco exactamente coinciden. Vamos a ver, es que ellos van de menos a más. Ya. Sencillamente te voy a poner un ejemplo. Un solo individuo no puede acabar con 3 personas. Según, vamos a resumir, para vosotros, tanto Ramón te pregunta a ti y ahora os pregunta a todos. ¿Las niñas desaparecieron sabiendo más o menos, las habían engañado? ¿Ramón? Yo no lo sé. Sí, Quiero decir, no lo sabemos. ¿Crees que las engañaron, que iban engañadas o estuvieron en Picasen, en la gasolinera de Picasen? Claro, lo que está por los datos. Lo que está claro es que hicieron algo que se salía de lo normal, pero no les repercutió. Ellas fueron engañadas de una forma o de otra, que eso está muy claro. Sí. Si nos cogemos a la versión oficial o nos cogemos a una versión alternativa. Sí. Pero lo que está claro es que seguramente las cogieron como mínimo 2 asesinos. 2. Claro, el perfil psicológico de lo que es los asesinos sí que coincide fundamentalmente en, sobre todo 10 puntos, en el caso Macastre con el caso de Alcácer, que eran seguramente 2 o más varones, mayores de edad, que seguramente sí que tenían carnet de conducir, porque hay coches implicados, tanto en el caso de Alcácer como en el caso de Macastre, en el asunto. Sí, sí. Y porque fueron trasladados, eran conocedores de esta zona, que era una zona caliente en aquel entonces, que ha tocado un poquito Juan, por el tema de que en esa zona de los montes de Tous y de la zona de la Romana y todo eso, es un paraje que en aquel entonces tenía muy mal acceso, muy mal acceso, por lo tanto ahí cometer un delito... La noche en la montaña, ahí no se enteraba nadie y el puesto de la Guardia Civil más cercano estaba a muchísimos kilómetros, entonces costaba muchísimo poder subir o bajar y tal. Y luego otro dato que también habéis tocado ha sido lo del bar Catadau, donde se supone que
los asesinos de las niñas del Alcácer oficiales bajan a comprar unos bocadillos y tal. Y ese bar era donde también se vio por última vez a los niños de Macastre. Yo es que creo que lo del bar es mentira. Yo creo que lo del bar es mentira porque... Dime. Sí, no, que quería decir sinceramente que hay un detalle bastante llamativo. Es que si cogemos el tema de Macastre, también hay un detalle que se habla muy en común sobre una prostituta que también le están haciendo una serie de actos salvajes y delante lo presencia Valeriano, que era este joven que estaba en el centro de menores con uno de los Andrés, ¿vale? El centro de menores de Godella, que nadie ha investigado qué sucede con ese centro de menores. Lo de Macastre, si os vais fijando bien, del 89 al 92 hay varios crímenes similares, como la de Cristina Mercedes Llorca, que aparece maniatada en un árbol y que las cuerdas pertenecen con las otras cuerdas de la niña de Alcácer. O sea, hay cosas que esta gente van aumentando a más. Es decir, los sádicos tienen por gustos el ir a más. Entonces lo que hacen es cacerías, canibalismo, sadismo y ritualizar a las víctimas. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
Sí, bueno, yo lo del ritual, ¿verdad, José Eduardo? ¿Tú piensas que es ritual o sectas o dónde pudieron... ¿Qué pudieron pasar con las niñas? Porque, claro, fueron 75 días de búsqueda de las niñas. Son muchas hipótesis. Lo que supongo que el siguiente programa, cuando continuemos, cuando empecemos con la autopsia, así con todo lo que se encontró, pues ahí hay cosas que chocan mucho. Pero centrándonos en lo que la pregunta que has dicho tú, yo creo que ni iban a Colors, ni era su intención ir a Colors. Fueron engañadas por quien fuera, no lo sabemos, no hay pruebas, pero ellas iban a la cita con algo o con alguien. Y entraron pues en un círculo, entraron en algo y acabaron pues como acabaron. Y luego pues está pues el hallazgo del cadáver y de los cadáveres, que es el siguiente paso, y ahí es pues cuando la cosa empieza a complicarse. Y cuando empieza, entre comillas, a ponerse nerviosa la gente, los políticos... Es que después de 75 días buscándolas desesperadamente, el padre ya fue también el día 25... Y también el boom que ha dicho Juan Carlos de quién sabe dónde, que y no eran las víctimas de Macastre, eran unas víctimas pues ya con mucha proyección mediática, mucha gente... Sí, que la seguía, que estábamos pendientes de todo lo que pasaba. Llegó a haber una especie de ola de terror. Es que yo me acuerdo, yo era un adolescente en aquel entonces y me acuerdo en el instituto perfectamente, había una ola de terror. Claro, además tú eres de la edad. Yo soy de la más o menos, más o menos, pero entonces sí, había una ola de terror y entre todo el mundo tenía miedo. Sí. En ese sentido. Bueno, yo lo que quería comentar es que el padre de Miriam fue el día 25 a Londres con la hermana de Toñi y nada, le pilló fuera. Ya que estaba ahí pendiente de su hija, le pilló fuera. Otra casualidad. Muchas casualidades, sí. ¿Quién le arregla el viaje? Esa es otra. Sí, coméntalo. Venga, ahí te voy a dar permiso, coméntalo. Este personaje tenebroso en la historia de este país como Montserrat Alcázar, pues Raymond Acachán era muy allegado a lo que se llamaría el tema de las cloacas del Estado. Este señor tenía muy buenos contactos porque él hablaba muy bien inglés y él le arregló a don Fernando García, junto a la otra familiar, el ir a Londres. Qué casualidad que se van estas dos personas que hemos mencionado, don Fernando y la otra mujer, y ellos aprovechan y meten los cuerpos ahí en lo del paraje de la Romana. Y aparecen un 27 de enero de 1993. Claro, Fernando se entera, parece ser, y creo recordar, porque a él le llaman sin querer, creo recordar que fue eso así, si mal no me equivoco, y él luego vuelve a llamar y dice, oye, que quiero saber qué ha pasado, ¿no? Entonces él ya se entera, ¿no? Es que han encontrado a su hija y tal. Entonces a eso le pilla estando volviendo de Londres. Entonces cuando baja del avión, le dice a alguien, oye, cuidado que va a tener que hacer otra autopsia. Ese detalle anecdótico, como también por lo que pasa en la Romana, que suben, bajan gente muy extraña, y hay un individuo, que es Emilio Jambrina, del que se ha hablado siempre, que aparece en una de las fotos, que es allegado del PSOE. Del PSOE, es decir, era un triple agente. ¿Vale? Bueno, yo aquí tengo una información interesante, Juan. Mira, el día 26 de enero, desde el Ministerio del Interior, se decidió que el día 27 de enero se tenía que ir el equipo de guardias civiles que había colaborado en la búsqueda de la OCU, Unidad Central Operativa. Se les daba un permiso mientras otro equipo de la OCU salía de Madrid, Valencia, se llevó un lapsus de tiempo de 8-16 horas. Y todo esto, no sé, coincide mucho, hay muchas casualidades, que si echas la vista atrás dices, ¿cómo puede ser esto así? Qué casualidad que fuera Corcuera y eso que le dijera uno de estos de ahí de Valencia, cuidado cuando aparezcan los pelos. Eso le pasó al señor Corcuera, que fue a Valencia, con 2 días de antelación. Porque del 25 al 27 pasan muchas cosas. Y también, cuando nos fijamos en el libro de Juan Ignacio Blanco, lo de la secretaría esta que aparece ahí, que se está cachondeando con el juez Bor. Es decir, aquí hay cosas que se han ocultado porque había lo que había. Es decir, vosotros pensar, a los que estáis aquí participando ahora, imaginaros que esos cuerpos estén poniendo en peligro a la nación. Es un ejemplo, no por abordar este punto, pero por eso tenía esta magnitud tan importante. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién hizo quién sabe dónde? Es que si indagamos, daremos con muchos puntos que han estado ocultos durante muchos años. Estamos hablando de un caso que han habido incongruencias, no, han habido cosas que se han tapado. Entonces, ¿qué opinas tú de lo de la UCO? De lo de la UCO, la Unidad Central Operativa, vamos sí. la UCO
vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Les dicen, venga, tenéis que ir, pero después volver. Es decir, les estaban tomando el pelo. No, pero vamos a ver, aquí en Valencia le dieron permiso a los que estaban aquí que habían colaborado en el caso Alcácer. Sí, pero lo que pasa con la UCO es el que día también 27, estos de la UCO llegaron a Valencia, pero no supieron nada de los cadáveres ni de las niñas hasta por la noche. Claro, ¿Esto porque qué estaba la pasó? operación. ¿Por qué ese lapsus de tiempo? Que no Pues sé. vamos a ver, porque, vamos a ver, cuando están poniendo los cuerpos para que aparezcan, empiezan a mover pruebas. Porque, por ejemplo, cuando ven lo que ha pasado, no se lo dicen hasta horas después, porque la escena de la romana estaba siendo manipulada. Cuando le dicen a los colmeneros, venga, poneros un guante y buscar qué hay por ahí, en las colmenas, en enero, cuando ni las abejas están por ahí, ya te están dando a entender que algo huele a champurina. Sí, Sobre desde todo luego. ellos siempre han dicho y han jurado, eso es el puño de un hombre. Sí, con un reloj, sí. Claro. Y luego les enseñan una fotografía que solo se ve un radio y un cubito con un reloj. Entonces ellos siempre han mantenido, incluso en el juicio, que esa no es el brazo que vieron. Vieron el brazo de un hombre con un reloj. Y no solo eso, es que aparecieron más huesos de personas diferentes que no coincidían con las niñas. De ¿Cómo podía ser que lo que también se decía que las niñas mantenían ciertos huesos intactos y luego habían otros huesos de otras personas dentro de la fosa? ¿Y qué pasó con esos huesos, Juan? ¿Desaparecieron Pues o qué pasó? Aquí Claro, vamos a información ver. justa. Había dos alfombras, la azul y la marrón. Sí. La azul la hicieron desaparecer, dejaron la marrón. ¿De qué era la alfombra azul y por qué su misterio de la alfombra? Pues eso es una de las preguntas. Bueno, alfombra o moqueta, o moqueta, que la moqueta es era más alfombra inferior. azul. Sí, era alfombra. Era marrón. Sí, sí. Claro, la alfombra azul es que habían pelos que incriminaban a gente del Estado. ¿vale? Bueno, Vamos a resulta llamar que la oficial, la versión oficial dice que estaban en la casa esta de la Romana y las llevaron allí a morir, allí con un tiro en la cabeza. Las niñas, ¿tú crees cómo estaban? Ahora es una pregunta que te la digo a ti, Juan, luego lo dirá Juan Carlos y luego aquí los de la mesa, ¿vale? Creemos que desde la casa de la Romana, allí hay 400 o 500 metros, las niñas estaban muy mal, por lo visto, por lo que sabemos. ¿Crees que podían ir desde la Romana allí andando con los dolores que tenían y cómo estaban, sin haber una gota de sangre, ni un diente por ahí en medio, ni nada? Bueno, fueron de la Romana hasta allí andando. ¿Cómo podía ser? Eso lo dijo Ricard, acusándose de que había... O sea, dime. Ricard no sabe nada, solo ha podido saber del paradero de Anglés, entre comillas. Vamos a ver, las niñas, cuando aparecen ahí, aparecen de unas maneras, vamos a decirlo así, estaban completamente sin piel en el cuerpo, ¿vale? Es decir, ahí no había sangre. ¿Por qué? Porque no fue en ese lugar donde ocurrieron los hechos. Muy bien, hasta ahí, Juan. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos. Discúlpame, ¿vale? No pasa nada. Es que tenemos el tiempo justo y me gustaría que escucharos a todos. Sí, perdón. Venga, Juan Carlos, ¿qué opinas tú? Bueno, rápidamente, un poco para poner ahí, yo creo que bueno, tuve la oportunidad de visitar la Romana hace como un año, ese paraje. Primeramente, porque está súper complicado llegar al lugar, los que hayan podido ir pues lo sabrán, nos perdimos 2 o 3 veces. Preguntamos a un agricultor de la zona dónde estaba el paraje, que éramos de una radio y tal, y él me dijo, dice, bueno, está por aquí, está por allá, está muy complicado, lo vas a tener difícil, ya nos avisaba, y nos dijo que si quería saber porque él había visto, él veía inglés, conocía inglés. Sí, sí. Sí que lo conocía porque él iba muy a menudo a esa zona. Sí. Pero yo le pregunté su opinión personal sobre qué es lo que pensaba y me dijo que para nada habían enterrado, es decir, que era un segundo traslado. Exacto. Eso totalmente seguro, totalmente claro, ¿no? Entonces tú eso lo tienes claro también. ¿El qué? Perdón. Que tú eso es lo que tienes claro, es tu opinión, que fue el segundo lugar donde las enterraron.
de la caseta, como tú has dicho. Vale, muy bien. Hay 600 metros, es casi imposible que pudieran subir los cuerpos con el peso que tiene, es imposible. Yo no lo vi. De acuerdo. Pues es que para dejar el programa aquí, como vamos a continuar con 2 o 3 programas, porque la verdad que el caso lo requiere. Ramón, sí que ¿tu es opinión? verdad, sí que está bien, verdad también, Juan Carlos, que el doctor Frontela también siempre dijo, y ha dicho incluso últimamente, que él sigue que las pruebas le dieron que había habido 2 enterramientos, ¿no es así? Sí. Sí, la ausencia, pero yo creo que será para el otro programa, no le quiero matar a Rosario porque si no me va a matar, de la ausencia de fauna cadavérica, bueno, eso es que contradice. Es que el tema es extenso. Recuerdo que él desde el primer momento siempre lo dijo. Sí. Él siempre, además, ya lo hemos escuchado últimamente y lo mismo continúa. Dime, José Eduardo, tu opinión. Yo creo que es un doble enterramiento y es absurdo que la alfombra que parece, que mide creo que son 4 metros por 4 metros y pesa casi 60 kilos, ya ves. Es imposible que entre los dos suban a los cuerpos muertos para trasladarlos. Tiene que haber mucha más gente. Aparte y más cuando se dice, cuando se dice en la autopsia, creo que es en la autopsia que reciben el tiro a pie de fosa, ¿no? Sí, no esa es la versión de Ricard, porque todo se basa en la versión de Ricard. Entonces, hipotéticamente, con un sentido poco lúcido, si tú vas a matar a alguien a pie de fosa, si vas a enterrar luego la alfombra, tienes que hacer una fosa más grande. Es absurdo subirte una alfombra que pesa 50 kilos, 60 kilos allí, y más luego cuando se hicieron las pruebas forenses no había en la alfombra, no había nada. O sea, es un resto de enterramiento. Adivinar que esa alfombra tal vez, no lo sé, pero no sé lo que opinaréis vosotros, pero es como un mensaje. Sí, es un mensaje. Sí. Pues puede ser, sí. Esa alfombra viene de algún sitio. Claro. Una señal, como esto, ¿de dónde viene esta alfombra? Había pelos. Pero los pelos no se han analizado, ¿no? O no se han querido analizar. Desapareció la alfombra, sí. El doctor Frontela dice, claro. ¿no? Claro. Bueno, Frontela, hasta que no muestre el juego de radiografías que tiene, porque nunca lo ha mostrado. Bueno, tenemos mucho de que hablar en nuestros programas, porque la verdad hay arrestos de las niñas que no aparezcan como unos dientes. Fue ahí en la Romana, de la fosa a la Romana, lo que hay, no los han encontrado. La semana que viene hablaremos también de otros hallazgos como los papelitos, que son muy fuertes también. Vamos a despedirnos. Juan Carlos, dinos un poco la conclusión de este programa. Vamos a continuar con otros, pero este ha sido un poquito así rocambolesco. Dinos. Bueno, para mi opinión personal, que bueno, pues hemos hecho esa introducción y que lógicamente luego, como saben mis compañeros aquí ahora que están en directo conmigo, que luego hay más sorpresas con la autopsia y todo, y está todo lleno de contradicciones que no son explicables desde la teoría oficial. Para mí no. Ahora vamos a ver lo que dice Juan para los últimos minutos que nos quedan. Juan Lan, venga. Pues en primer lugar está a 458, o sea, la primera aparición. Está a 458 kilómetros, es un lugar muy importante de la historia de España y, bueno, los lugares todos son lugares públicos relacionados con el Estado, vamos a dejarlo así. Vale, muy bien, lo dejamos ahí. Hasta la siguiente. José Eduardo. Sí, que desde un principio pues es un doble enterramiento y utilizaron una fosa que ya estaba hecha, sacaron lo que había en esa fosa y las dejaron a ellas, pero hubo mucha más gente y más de 2 personas allí. Para la semana que viene nos comentarás quién podía estar en esa fosa. Ajá. ¿Vale? Ramón, sí, ¿qué es opinas? que está bastante claro, porque incluso la sentencia de Alcácer lo que dice es que participaron pues los 2 incriminados en la versión oficial, pero que posiblemente pudo, está abierto así, pudo participar una tercera persona o unas terceras personas. Sí, pero ahí está. Vale. Hasta aquí ha sido el programa de Alcácer por hoy. Muy buenas noches a todos los oyentes. Hoy vamos a continuar con el caso Alcácer, que yo he titulado Las adolescentes, por honor y justicia. Creo que todos sabemos
El caso, no vamos a repetir lo que ya se analizó la semana pasada. Este es un caso muy amplio y se ha hablado muchísimo sobre él. Se ha escuchado mucho, se ha escrito ríos de tinta e incluso quizás pronto se verá en el cine. Que esa es otra, a ver qué opinamos de todo eso. Un caso donde nada del puzzle parece encajar. Hay un cúmulo de casualidades, un caso donde parece ser que no sabremos nunca la verdad. Vamos a trasladarnos a ese día, al día del hallazgo. Ese día hay que recordar que la semana pasada nos quedamos con Fernando García y la hermana de Toñi, que estaban en Londres, haciendo gestiones sobre la trata de blancas. Iban a emitir un programa en la BBC sobre ello. Y que el día 26 el Ministerio del Interior que dio orden que el día 27 de enero se debía marchar el equipo de guardias civiles de la OCU, Unidad Central Operativa, que había colaborado con el Guardia Civil de Valencia, en la búsqueda de este mismo día que partirían otro grupo desde Madrid hacia Valencia para sustituir al que marchaba, dejando así un lapsus de tiempo desde 8 a 16 horas. En el que no se encontraba ningún equipo de la UCU en Valencia. Esto es incomprensible. Así se decidió desde Madrid que no era necesario que el primer equipo esperara al segundo para pasarle la información correspondiente. Aquí la verdad se abre, algunos interrogantes. El día 27 de enero, por la mañana, 2 colmeneros de Llombay, un pueblo cercano, se disponían a ver sus colmenas. Esa fría mañana, las abejas poca miel iban a ofrecer. Y allí José Sala y Gabriel Aquino, los dos, descubrieron casualmente una mano con un reloj. Fueron al puesto más cercano de la Guardia Civil, esperando un buen rato. No hubo equipo especializado de la OCU. Estaba en el aire, unos iban y otros venían. Ese lapsus de tiempo es muy significativo. He puesto unos interrogantes. Llego a la brigada de atracos encontrando algunas pruebas mientras esperaban al juez para levantamiento de cadáveres. De momento, hasta aquí voy a decir. José Eduardo, ¿qué nos cuentas de todo esto? ¿Qué sabías tú del hallazgo, de los colmeneros? Pues lo de los colmeneros es lo que comentamos la semana pasada, que ellos cuando bajaron al cuartel de la Guardia Civil dijeron que habían visto la mano de un hombre desde el puño hacia arriba con un reloj. Y esa fue la imagen que se les quedó. De hecho, estaban debajo de unas matas y esa imagen pues se les quedó grabada. Luego, durante el juicio, se enseñaron fotografías de ese primer hallazgo y en esa fotografía era una mano sesgada con el cúbito y el radio y con un reloj. Y siempre perjuraron que esa no era la imagen que ellos habían visto y con esa imagen es la que habían acudido a la comandancia de Guardia Civil. Luego es un caso que lo que también hablamos la semana pasada, que yo como escritor las causalidades o las casualidades no creo. O sea, yo tampoco. Surgen muchas cosas extrañas que sí, se puede haber una casualidad, lo que lo acabas de decir, de que qué casualidad que el padre de una de las niñas estuviera en Londres, que son un cúmulo de casualidades muy, muy, muy extrañas. Luego luego hay un tiempo entre que suben y bajan, hay un tiempo bastante largo. Muy largo. Y en ese tiempo, pues, da tiempo, valga la redundancia, a hacer muchas cosas. Cambiar cuerpos, quitar Esa es una de las teorías que hay. Luego ya ves todo lo que se encuentra alrededor de lo que es, ya estamos hablando ya de la fosa. Sí, yo lo que hablamos contigo la semana pasada, no sé si recordarás, es que cuando estaban allí poniendo la denuncia, no había coches para llevarlos al sitio. Entonces estuvieron esperando mucho rato, luego vinieron 2 personas vestidas de paisano, que no se acreditaron ni nada, y se fueron con Aquino, creo que era el más mayor, no recuerdo ahora quién es de los dos, y se fueron a ver la fosa porque él sabía dónde estaba. Era un coche grande con los espejos oscuros y tal. No dijeron la palabra, no hablaron con él para nada, lo justo, no se presentaron ni nada. Cuando llegaron al sitio, al lugar de los hechos, pues resulta que le dieron un guante y él, con el más joven, se fue por los alrededores a buscar pruebas. Y el otro se quedó en el hallazgo, no sé si cambiando algo, haciendo algo, lo que sea, porque luego se hicieron fotos y tal, y es lo que tú dices de la mano. La mano ya no era la mano, era un
un cúbito y un radio, Sí, huesos ahí con un reloj. Sí, yo esa escena no la conocía. Sé que había oído que había habido alguna interferencia de alguien ajeno a la investigación, pero que no sabía esa parte. Pues él dice además que el que se quedó en el cuartel de la Guardia Civil, luego subieron sin necesidad de... La gente sabía dónde estaba el sitio, sin necesidad de... Porque entonces no había... Sí, que de hecho ayer, la semana pasada, Juan Carlos nos dijo que a la hora de acceder, incluso él estuvo hace un mes y para acceder a esa zona de la Romana aún era complicado el acceso. Sí. Pues los que le siguieron sabían el sitio sin decírselo a nadie, eso le extrañó también. Y luego también lo que iba diciendo el hombre mientras que él estaba con el otro recogiendo alguna prueba, que parece ser que él cogió los papelitos de que ponían el nombre de Anglés, pues este señor estaba diciendo, uy, este reloj es de Toñi. Entonces a él le extrañó muchísimo porque, claro, no se había puesto nada de Toñi porque él creo que tenía una foto de las niñas y tal, ¿sabes? Y bueno, le extrañó mucho el hecho de que este hombre dijera eso, o sea que... Sí, porque supuestamente cuando están las descripciones de cuando hay una búsqueda ponen cómo iba vestida, pero no hay fotografías. Ponen la fotografía de la persona y ponen iba vestida con pantalones tal, camiseta tal, lleva una mochila, patatín, patatán, pero... Llevará un reloj, pero no sale ninguna fotografía. Exactamente, no salía ninguna fotografía. Entonces eso, sin ver en sí nada, ya estaba diciendo que era el cuerpo de Toñi. Sí, solamente por el reloj, ya extrañó eso. Ya ahí es cuando empieza, digamos que todo el circo, todas las cosas extrañas, las cosas raras, partiendo de la receta esa que dices tú, que se encontró en 4 trozos. Y toda la historia, lo veremos más adelante, toda la historia de Anglés es un cúmulo de cosas raras. Sí, desde luego. Luego se deja 2 fotografías, una con su antigua imagen y la imagen nueva en otro sitio, aparece otra cosa. Bueno, yo voy a seguir hablando del hallazgo porque he estado leyendo sobre él bastante, informándome, viendo un montón de vídeos, como sabes que hemos estado todo este tiempo viendo y tal. Pues resulta que en lo del hallazgo están mucho rato, están ellos hasta que viene el juez mucho rato. Y luego está que el juez ve unas cosas y otras personas ven otras. Hay gente que está haciendo fotografía, no sé si la Guardia Civil o quién está haciendo las fotografías, pero hacen muy poquitas fotografías. Ahí hay una cosa muy absurda, muy absurda porque según el juez, dentro de la fosa se encuentran 9 objetos. Y según la Guardia Civil se encuentran 17. Sí, algo también eso, sí. Luego, una de las cosas que digamos que implica a Ricard es un pelo que hay dentro de un guante de colmenero. Ah, mira, pues yo eso tampoco he visto, tenemos informaciones que no... Y ese pelo es el que implica que digamos que Ricard estuvo allí en ese enterramiento. Ese guante, el juez que estuvo en la vista de la fosa no lo tiene apuntado en la lista. O sea, ese guante aparece después. De la nada, sí, aparece. Cosas que se pierden, cosas que aparecen... La verdad es que no lo sé porque luego hubieron 72 horas en las que estuvieron otra vez revisando una vez los cuerpos estuvieron fuera, revisando la fosa, que fue donde se encontraron esos tres huesos extraños que no eran de las niñas. Que no eran de las niñas. Se dejaron algunos restos, algunas maderitas, algunas cosas que iban recogiendo. Sí, esos fueron los de la OCU, los de la UCO, al día siguiente que estuvieron allí. Porque mientras que ellos estaban recogiendo esos huesos y mirando todo por allí, empezaban a hacer las autopsias los forenses. Y 4 de esos guardias civiles se quedaron con los forenses también haciendo fotos y grabando vídeos de las autopsias de las niñas. Luego está cuando se encontró el papel con el nombre de Anglés, fue cuando se fue la Guardia Civil a su casa supuestamente a detenerlo, sin orden judicial, no llevó orden judicial, también cosa extraña. Y allí fue pues cuando empezó todo el tinglado. El nombre de Anglés en la boca. Es que si miras todo esto parece como que todo tenía que terminar ese día, como que sí, tenía que pillar 1, 2, 3, fue 1, 2, 3, sí. Entonces la identidad del asesino, las niñas, todo entonces Ricard hacía pocos días que había salido de la cárcel y vivía en casa de Anglés. Lo lógico de una persona, porque estamos hablando de delincuentes comunes. Entonces, lo lógico, si tú vas a casa donde estás viviendo y acabas de ir a la cárcel y ves que hay patrulla de la Guardia Civil en la puerta, sí. por pura supervivencia, esa gente lo que hace es salir corriendo. O sea, no claro, sube allí. Claro, es que es lógico. Entonces, a él se lo llevaron al cuartel y cuando se lo llevaron al cuartel, él se negó a declarar. Y curiosamente, 4 horas antes de cuando tenía que pasar la disposición judicial fue cuando declaró. Y declaró pues lo que se sabe, que toda la historia rara de las torturas para aquí y para allá. Y que mató a Anglés, él nunca hace nada. Anglés hace todas las barbaridades. Y mata a las niñas en la misma fosa.
que es donde luego se encuentran. Sí, pero matar a las niñas en la misma fosa, pero lo gracioso del caso, lo gracioso por decir algo, siento lo que, porque de gracioso no tiene nada, pero lo que quiero decir que desde la romana, que parece ser que si ellos secuestran a las niñas, las tienen allí, las violan, les hacen mil perrerías y ahí no encuentran nada ni buscan nada. Ahí no aparecen sangre ni aparecen nada. Luego las niñas hecha polvo, van a recorrer 400 o 500 metros, que es lo que estábamos diciendo también la semana pasada, para llegar allí que las van a matar. Ahí hay uno de los objetos que chocan mucho, que es la alfombra sí. que hablábamos la semana pasada. Esa alfombra, no me acuerdo, creo que eran entre 4 por 4 metros o 4 por 3 metros, o sea, era una alfombra muy grande. Sí, sí. Una alfombra que pesaba 50 y pico kilos. Es que ya ir cargado con las alfombras, que es fuerte, o sea, hipotéticamente dices, bueno, esa alfombra la arrojan luego a la fosa, que habrían hecho, digamos, con las niñas encima de esa alfombra, habrían restos. De esa alfombra luego no apareció ningún resto. Ya ves tú qué cosas, que lo normal es que estuviera llena de cosas. Entonces es absurdo hacer un agujero más grande, claro. O sea, simple por pura lógica o economía de esfuerzo, hacer una fosa más grande para echar algo que no tiene ningún sentido. Y trasladarla 2 personas, porque pesaba 50 y pico kilos, desde allá abajo de la romana, donde hipotéticamente era, a la parte de arriba. Sí. Entonces, y las niñas en muy mal estado, porque no se podrían ni mantener de pie. O sea, Claro, es que entramos todo en el rollo de las lógicas y de las invenciones, porque en verdad no hay nada físico que podemos obtener. Simplemente estamos elucubrando, y dentro de la elucubración pues podemos tener una cierta lógica, pero en realidad no nos podemos aferrar a lo que decía ayer Juan. No nos podemos aferrar porque empíricamente o criminalmente no hay ninguna prueba fehaciente que diga, bueno, es paso 1, paso 2, paso 3. Sí. Todo se basa en la declaración de Ricard, de lo que se hizo, y las declaraciones de los familiares de Anglès. O sea, todo lo que engloba el caso es eso. No, lo demás es luego lo que después de 3 años empezaron a hurgar Juan Ignacio Blanco, y empezó a ver que habían muchas cosas que no cuadraban. Sí, como la que te voy a contar ahora, que ayer resulta que Ramón Moles, la semana pasada, Ramón Moles comentaba, que yo le dije, yo creo que eso no es verdad, pero porque yo también he estado escuchando y viendo otras cosas. Resulta que parece ser como que Ricard y Anglès bajan a un bar de Olocau a por bocadillos y agua y tal. Y ese mismo bar es el de que apareció una persona con los niños de Macastre. Sí, los niños de Macastre, hablamos la semana pasada. Yo en la novela que he ficcionado, lo pongo, estuve también bastante tiempo estudiándolos, y en verdad tienen mucho parecido. Pues referente a eso, los propietarios del bar dicen que ellos, Ricard, puede ser que un viernes, que estuviera por allí, pero no saben si era ese viernes, y que desde luego el otro no era. Allá. Era más bajito que el Anglès y no era. O sea, y luego eso lo dicen en el juzgado, y el juez crea a los guardias civiles que sí que ha estado en el bar. Espai Natural Romero, tienda de alimentación natural, complementos dietéticos, piedras, velas, aceites, jabones y herboristería. Emi, con su buen trato profesional y personalizado, te atenderá gustosa en Calle Mayor, esquina con Ramón y Cajal, Manises. Teléfono 960 013 301.
yo como escritor y que me gusta escribir, ¿sabes? Que es poesías y muchos cuentos. Vaya que sí. Yo veo como que hay muchos personajes, es como si fuera un teatrillo. Tienes el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces te hacen falta unos personajes que vayan rellenando esa historia. Pero la historia es como si estuviera ya trazada. Sí, exacto. Es como si fuera 1, 2 y 3, pero simplemente lo demás es relleno. Sí, y el 1, 2 y 3 parece que no se entera el 1 de lo que hace el 2, de lo que hace el 3. Porque casualmente los colmeneros van y descubren el caso, pero ellos ven una mano. Luego, los que van allí hacen una chapuza porque no son personas adecuadas para... Luego el elucubrar de que habían mentido los colmeneros o que en enero, yo qué sé, es que también es lo que decimos antes, es elucubrar porque perfectamente, aunque fuera enero y las abejas eran de buena mañana... ¿Tú te apetece dar un paseo y ver lo que tienes allí? Tienes tus colmenas allí, vas a darle un vistazo a ver qué ha pasado. Sí, eso está claro, sí. O sea que lo que pasa es que aquí se mezclan tantas cosas y tenemos suerte, entre comillas, de que no estamos en la época actual. Si fuera la época actual, que hay tantas fake news y hubiera tantas redes sociales como había, o sea, ahí sí que hubiera sido un caos. Sí, un caos tremendo. Sí, ahí hubiéramos tenido pues de todo, hubiera matado, pues a saber, hubieran venido hasta los reptilianos estarían por medio metidos. Claro, sí, tienes toda la razón. Entonces hay muchas cosas pues que chirrían porque no tienen una lógica. Dices, bueno, es que entre comillas, hicieron una chapuza desde un principio. Dices, vale, pero es que dentro de la chapuza hay cosas que tampoco cuadran. O sea, por muy mal que se quieran hacer las cosas, no sé, es una sensación o es muy azul extraña. O es marrón. O uno de los dos colores, y no tiene nada de parecido. Porque cuando estaban allí recogiendo a las niñas, se hizo de noche. O sea, en los colmeneros estamos hablando de buena mañana y llegó la tarde-noche. Y ya se iba la luz y ellos estaban allí cavando, que por eso a lo mejor se dejaron esos huesos y esos restos que se dejaron. Entonces luego está, pues, se retiran los cadáveres y desde un principio ya a pie de fosa ya se dan cuenta que digamos que los cuerpos están bien conservados, pero los cráneos están en un deterioro muy superior. Sí. O sea, son... Desde el primer momento ya se ven cosas absurdas, se ven cosas que no casan. Sí, como que lo que tú has dicho, están tan bien conservados que parece que llevan días enterradas solamente. Y sin embargo, las cabezas y el tronco y el pelo y todo eso, parece que llevan 3 años. Es que oficialmente, 3 años. Es que oficialmente tampoco se sabe la fecha de la muerte. Porque la fecha de la muerte se data a partir del mismo día que desaparecen cuando las matan. Pero es que tampoco se sabe. También hay otras hipótesis. No me acuerdo si está en el informe de Frontela o no me acuerdo dónde, cuando se dicen que el estado en que estaban los cuerpos eran de venir de morgue o estar incluso en el agua. Simplemente por los líquidos de post-mortem. La sangre que se queda en un sitio y se ve que eso no estaba, ¿no? Entonces ya... Además que los forenses luego también se achaca a los forenses, porque luego, claro, los cadáveres se trasladan ya al Instituto Anatómico Forense y los forenses no hacen un mal trabajo, hacen el trabajo estándar que había. Bueno, yo he estado mirando cosas por ahí, investigando cosas por ahí, y realmente, mira... Es que no se pedía otra cosa. Por ejemplo, por poner un símil, es como cuando te roban en casa. Te roban en casa, te roban el bolso, tú vas a la comandancia de la Guardia Civil y es una denuncia estándar. Sí, claro. Y la denuncia estándar la haces porque sabes que el bolso no vas a recuperarlo. Vas a recuperar el dinero si tienes un seguro. Pero un caso tan pero no sé. Me refiero, yo qué sé, quitando las distancias, pero que es una cosa así, que es lo que se pedía en ese momento. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que cualquier ama de casa o yo creo que en general, no hace falta ser muy estudiosa ni saber mucho para saber cómo quitar una mancha. Entonces, si tú coges una prenda para quitar una mancha, ¿qué haces? La pones en remojo. Si quieres conservarla, la dejas en seco. Sí. Entonces, lo primero porque yo he estado mirando y cotillando y investigando y sabiendo, y bueno, pues realmente 6 personas que están haciendo la autopsia de las niñas, que quiten la ropa, la pongan en agua, en remojo, en bolsas, eso acentúa de que se llene de hongos, se estropee todo. O sea, es algo que no lo entiendo. Y luego he leído aún más y he mirado más. He mirado hasta que Frontela le pide al juez que si se puede llevar esa ropa y se la lleva. Y cuando se la lleva y se enteran los otros, sí, se la piden. Piden. O sea, eso es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es que eso no hay explicación. O sí, dame alguna. Pero tú imagínate que estás haciendo un trabajo. O sea, en un trabajo te dicen, no te compliques mucho porque ya tenemos a quien lo ha matado y lo tenemos todo. No te compliques. ¿Para qué vas a hacer sufrir más a las familias? Tenemos los cuerpos.
ha muerto, ha pasado esto, ha pasado esto. Tenemos a Anglés que está en busca de captura, que pensaban que lo iban a coger porque Anglés es un robaperas, Anglés es un... Sí, vaya, es un Rambo. O sea, Anglés es una persona que ha estado siempre en la cárcel, entrando y saliendo, pero simplemente por trapicheos de drogas, o cosas normales, nada sí, del otro entiendo. mundo. Había atracado algún banco, alguna historia rara, Sí. pero que no era una cosa del otro mundo. Entonces, si a ti te dicen un superior, haz una cosa estándar rápida, porque está todo claro. No hay que buscar pruebas, no hay que buscar nada, porque han cogido a uno y han dicho que Sí, quién sí. es. Ujú. ¿Para qué vas a gastarte dinero haciendo una cosa que luego no va a valer a nada? Sí, pero es que según Frontela, las personas cuando hacen ese curso y estudian esa carrera y tal, es básico. Es básico Sí que es básico, hacer esas sí. cosas. Entonces, si es básico, que no pueden lavar un cuerpo y no deben hacerlo, y las ropas deben de estar secas, que es básico. Pero depende de quién te lo diga. Depende de quién Sí, te sí. diga cómo lo hagas. Ujú. Porque si es el teatro que decíamos sí, antes. claro. Uno, se encuentran 2 autopsias, 3 Sí, 3 sí. juicios, se entierran, ya está. Ya está. Y Terminado. las presiones, ahí lo que decía Juan Carlos, que Ujú. que fue un pelotazo porque había una presión social y había un miedo Sí. que se estaba infiltrando en la sociedad. En la sociedad, eso sí, había, sí, eso había que cortarlo. Entonces, qué cosa más fácil, coño. Hemos encontrado al asesino, está prófugo, que lo vamos a encontrar porque lo vamos a encontrar sí o sí. Sí. El otro, que es el testigo, que es cómplice, porque Miguel Ricard no ha estado en cárcel por asesinato. Ha Sí. estado como, entre comillas, cómplice. Cómplice necesario para poder estar allí. Le cayeron 170 años, ¿no? Le cayeron- Sí, bueno, ya está. Sí, ya, pero ya ha salido, sí, sí. Entonces, y luego ya, después de X tiempos, cuando empieza a moverse Sí, todo. ellos le convenía, pues enseguida, pues ya hay que encontrar los cuerpos, pues cerrar el caso lo antes posible para evitar a lo mejor, pues lo que se estaba realizando con tanta información, con tanto que tenemos miedo. luego hay una cosa que, La sociedad teníamos miedo, sí. que yo he estado buscando para hacer cuando estuve informándome sobre el libro Oscuridades Fatuas, Sí. estuve preguntando por qué, porque a veces no suele suceder que la Guardia Civil grabe las autopsias al mismo tiempo que el anatómico forense. Exactamente. Entonces, eso extrañó mucho. Incluso Frontela dice que no le dejaron nunca ver la primera autopsia. No. Nunca ha podido ver las imágenes de la Sí, primera pero es autopsia. que ellos tenían vídeo y fotos. Luego está lo que comentaste ayer, que cuando estaba en Londres, le llamaron un guardia civil, no se dice quién es, Sí. le llamó al padre a Fernando Sí, sí. y le dijo que no se fiara de nadie, que no se fiara de la autopsia y que llamara a otro... Sí, pues que yo pidiera vi- una segunda autopsia. Y él dijo, ¿y a quién llamo? Y aquel dijo, Frontelas al mujer. Y lo Sí. llamaron. Ujú. De hecho, se podían haber, después de 72 días, o 70, no me acuerdo ahora exactamente, 75 días, se podían haber esperado un día más a que el señor Frontela viniera de Sevilla Sí, sí. y hicieran la autopsia. No querían, Pero no, ¿eh? o sea, se pusieron a hacer la autopsia. Y rápidamente, si no querían que estuviera. Entonces, cuando llegó él, pues normalmente pues los cuerpos, claro, porque también se han dicho leyendas urbanas, que limpiaron los cuerpos, no, es que en una autopsia se limpian los cuerpos. Lo que falta saber es conforme se limpian. Con agua. Se Claro, ve. pero si... Entonces ya cuando llegó él ya faltaban cosas porque son cosas de protocolo. Se habían enviado ya cosas a toxicología. Es que, ¿sabes qué pasa? Esto es tremendo, porque claro, yo he tenido cosas que he visto, que he leído, que he escuchado, que he estado investigando, y resulta que Frontela piensa que ellos, es que como cuando llega no es bienvenido, él tiene que pedir una orden al juez, y entonces van los padres al juez a pedirle la orden para que Frontela pueda Claro, hacer tiene que pedir la segunda autopsia. autopsia. Pero tú imagínate estar trabajando con 6 personas Que te mirándote. están mirándote, exigiéndote que eso no es lo que habías quedado, que tal, que es lo que dijo también Sí. el Cuarto Milenio. Esto te lo decía por otra cosa que bueno, que él estuvo trabajando ahí con presión con ellos, y él estaba trabajando exhaustivamente como él trabaja, como Sí, él lo claro. hace. Entonces él pensaba que es que ellos le habían quitado la cabeza, le habían quitado las manos y tal, pero es que realmente tampoco fue así. No fue los forenses Eso no los lo que sabía yo. los decapitaron, fue los asesinos los que Sí, conforme decapitaron estaban a los las cuerpos, niñas. eran conforme estaban Es los que él cuerpos. pensaba que habían decapitado los forenses mismos a las niñas. Y Sí. entonces no, fue... Sí, sé que hay partes, no vamos a entrar en cosas Sí, sí, macabras, no, pero aquí desde luego no. hay Pero partes sí. que se enviaron al centro para ver Sí, claro. toxicología, ver todo lo que había. Sí, claro. Entonces, claro, luego él empezó a encontrar los... Claro, es que, por ejemplo, estamos hablando, a ver, cosas... En los 3 cadáveres, los 6 forenses encontraron 26 lesiones.
Sí. ¿Vale? Frontera encontró 152. Entonces es por eso que te digo yo que a mí me da la sensación de que era un protocolo, era un trámite burocrático de vamos a hacerlo rápido, vamos a dar los cadáveres a los padres que lo entierren y aquí se acabó el rollo. Claro. Se hace todo el sumario. Lo que pasa es que no se esperaban que después de 3 años, que cuando empezó el juicio, Sí, sí. pidiera el sumario, Sí, sí. Juan Ignacio Blanco empezara pam, empieza a decir que esto no cuadra, que esto no cuadra, Claro, que esto no claro. cuadra, que esto no cuadra. Estaban acostumbrados quizás a hacer las cosas muy a su manera, y entonces cuando alguien dice, oye, ¿aquí qué pasa? Y esto que ibas hurgando, pues ya molestas, ya encordias, claro, Sí. luego ya estamos en el tercer paso. Tú imagínate después de todo el tiempo, de todo el rollo mediático, que Anglés había desaparecido, que se había ahogado en no sé qué sitio, que le habían robado 2 millones de pesetas, que se lo había robado su madre y había... O sea, 1000 paranoias... Lo último que sabemos de Anglés, creo que era en el 2001 o 2000 por ahí, que encuentran unos huesos y están haciendo un estudio de ADN. Sí, pero esos son... Están haciendo. Eso supongo que en el último programa cada uno os pondrá su punto de vista y creo que vamos a coincidir casi todos. ¿Y los pelos? Cuando llega a Frontera iba a analizar esos pelos y desaparecen. Ahí es que lo que te iba diciendo. Entonces, Sí. tú imagínate con todo el proceso mediático, con toda la presión social, con toda la historia que había detrás de ello, que de repente aparezca o el padre y aparezca más gente diciendo no, espera, que aquí hay que estudiar más cosas porque esto no está claro. O sea, esto no se puede hacer el juicio. Y claro, si se ponen a estudiar o a revisar todo lo que estaban tirándole por encima, simplemente él no dice que está mal hecho, simplemente está diciendo que no cuadra. Tú como padre de una víctima quieres saber qué ha pasado ahí, si eso no te cuadra. Si hay más gente quiere saber. Sí. Entonces, por eso se abrió un sumario B. Porque dijeron, es que si no hacemos el juicio ahora, se puede retrasar 1, 2, 3 o 4 años. Es que tú date cuenta y la gente nos crucifica. Que Fernando García es lo que dice, que a él la acusaron y tal, lo dijo en otro programa, pero que él se siente muy dolido porque él como padre no se ha metido con nadie. Él simplemente, su hija salió entera de su casa. Y a su hija le faltaban 16 dientes o muelas y la mano. O sea, ¿dónde estaba eso? Entonces, claro, ellos se empiezan a fastidiar porque ellos quieren ya cerrar el caso y que nos olvidemos. Y claro, como padre que es, y el otro ya como incriminólogo, ya se hizo un poco personal las cosas, ¿no? Luchando ahí. Y todo circula en torno a eso. O sea, todo es el rollo mediático. Es todo rollo mediático simplemente por eso, porque hay unas contradicciones que llega un momento pues que cuando lo tenían todo muy feliz, que se iba a hacer 1, 2 y 3, es cuando dicen no, que esto continúa. Y es cuando pues empieza la cosa a empastrarse, empieza esto, empieza lo otro, y empieza, digamos, el circo mediático. Sí, el circo mediático de la información, porque tú date cuenta que yo ahora lo entiendo, porque entonces, sinceramente, cuando Juan Ignacio Blanco empezaba a hablar tanto de las niñas y de lo que les hicieron, yo comprendo porque escuché un programa y el Fernando García lo comentó, que él iba a decir lo que les habían hecho a las niñas. Yo en ese momento, la verdad que no me gustaba eso, pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo que ellos estaban luchando por y entonces era su forma. Es que la gente está muy equivocada. O sea, hicieron como un juicio aparte. Paralelo, sí. Sí, porque no les dejaban defenderse. Pero es que era la única manera que tenían ellos era de chillar, de gritar, decir, claro. ¿qué pasa esto? Porque nos equivocamos. O sea, Juan Ignacio Blanco, la gente lo tiene como que es una persona que ha aparecido de algún sitio, que se ha puesto pues, a chupar cámara. No. Estamos hablando de uno de los mejores criminólogos que hay en el mundo. Director del caso. Sí. O sea, estamos hablando no de estar en un teclado, en un despacho, no estar yendo donde están los cadáveres a mirar y luchar por ellos. Y llegar incluso antes de la policía a muchos sitios. O sea, que es ahí, que en el mundo de la criminología se conocen todos, los jueces, o sea, que ahí es como digamos, un mundo aparte. Sí. Estamos hablando de un profesional, como la copa un pino. Sí, como la copa un pino y vamos, y con mucha energía, bueno. Como todo mundo, pues podemos tener nuestras taras o nuestros fallos, claro, pero profesionalmente... Hubo un antes y un después en la criminología después del caso. Lo que pasa es que también pues entró ya en la historia de las televisiones, y, pues, entonces eso pues suena un poco a cosa rara, pero era su forma de defenderse. Pero es lo que había en aquel. Que hoy, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado lo mismo. Lo que pasa es que hoy lo tendrías en YouTube, en un canal de YouTube, y estaría en Facebook, y estaría retuiteando, y sería... Pues esos son los medios que habían en aquel tiempo para sacarlo. Que sí fueran un poco raros,
¿vale? Pero Canal Nou, o sea... ¿Tú no te acuerdas? La guerra, era una guerra de la información. ¿Tú no te acuerdas aquella época? Sí, Canal Nou, sí, los índices de audiencia. Sí. Yo creo que... Sí. Por hacer una coña, que no es para hacer coñas, pero yo creo que en aquella época los bares, por las tardes cuando la gente venía a trabajar, perdieron mucho dinero, porque toda la gente, yo me acuerdo de llegar a mi padre a trabajar o llegar de trabajar y directo a ver Canal Nou, a ver qué iba a ser día en la televisión. Sí, estaba interesante. ¿Cómo iba el juicio? Es que fue una revolución de la comunicación. Sí, claro. De enterarte de todo, porque también estaba el programa de Paco Lobato y de Nieves Herrera, y eso también pues les ayudó mucho a los padres también a seguir, porque se ve que, mira, eso también me ha venido a la memoria. Iba a hacer un programa con Juan Lobato cuando lo llamaron a Frontela. Sí, ¿sabes? Lo llamaron a él para que viniera. Y luego, claro, es lo que te he contado de lo de los padres, que tuvieron que ir al juez a eso. Bueno, pues estos programas ayudaron mucho a encontrar a muchos niños, a buscar a muchos niños y sobre todo a que nos diéramos cuenta también un poco de la gente que estaba desapareciendo. Según he visto en esos programas, ahora... No, y siguen desapareciendo. Sí, pues decía él que 9.000 personas, que ahora Juan dijo ayer bastantes más, y que 5.000 son niños, o sea, que es que los niños es tremendo. Yo cuando hice el libro, la novela, yo saqué datos que reales porque puede haber 9.000 o 10.000 desapariciones, pero luego son desapariciones que luego al X tiempo aparecen. O no quieren saber nada de la familia, o ha sido una bola que se han ido. Pero hay, en España, si igual me equivoco, no me acuerdo perfectamente, creo que son entre 2.400 y 2.500 personas que desaparecen para siempre. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que es muy bonito, no saber nada. Si eso lo extrapolamos a otros países o a Europa, pues la cosa es enorme. Es una cosa a escala global. Exagerada, ¿no? Que es lo que decía Juan el otro día, la semana pasada, que estaba hablando, pues ya empezaba a hablar del Dutroux, estaba hablando de muchas zonas de Europa que ha pasado lo mismo. Y hay ese trasfondo sucio, ese trasfondo... Sí. Entonces, cuando hay una cosa así, ¿qué piensas? Pues siempre piensas lo peor. Trasfondo de sectas, ¿no? Sí, es trata de blancas. Es que llega un momento pues que la imaginación se desborda. Satanismo, luego también está los rituales, que más o menos más en bien aquella época, pues eso no estaba tan en boga. O sea, digamos que no había tanta información. Entonces, lo primero que se pensaba, pues gente rica que se reúne en chalés, que hace fiestas... Sí. Claro, era lo que había, lo que se rumoreaba, lo que se decía. La ruta del bacalao, todo eso era así. Zonas es que el morbo, así mucho... Zonas que estaban en Calicanto, luego zonas que se iban a Segorbe, o sea, de eso había mucha rumorología. Sí. No, y que pasaba, ¿no? La noche, pues, tenías esa rumorología. 2 o 3 noches seguidas daba para mucho. Exacto. Y ahora podríamos meter, pues, de todo. Ahora si hubiera sido, pues... ¿Tú realmente crees que fue Anglés y Ricard? ¿Tú crees que...? Ya lo digo, no me espero de otro programa. Bueno, pues nada, lo dices, no sé. Yo estoy convencido que no. No lo sabré nunca, ni lo sabremos nunca. Dicen que era homosexual, que no sé, yo creo que no lo sabremos nunca. Yo creo que fue una cosa orquestada para tapar algo, que ya en la resolución final lo diré, pero creo que fue una cosa, entre comillas, en un principio bien organizada. Quien el profesional que lo organizó desapareció cuando hizo su trabajo y luego se quedó para hacer las chapucillas, pues los que se quedaron, ¿no? Los que se quedaron. Y al final lo consiguieron, Bueno, entonces tú piensas que el papelito, que nada, se le cayó ahí del bolsillo a Anglés, o lo pusieron en esas pruebas. Yo estoy convencido que Anglés ya no estaba por ahí. Luego, lo gracioso también es que encontraron un pendiente de Toñi en la Romana y no se llevaron ni joyas ni nada. Se lo dejaron todo. Es que hay muchos flecos, pero en verdad físico no hay nada. Hay mucha rumorología. Es igual como la rumorología que se decía que esa alfombra era una alfombra persa que valía muchos millones, que era de un palacio. O sea, es que Juan de eso sabe mucho. Juan Land, de esto a tope de lo de hay cosas que él ha investigado, lo que pasa es que hay mucho tema, él sabe mucho. Hay mucho, pero claro, nosotros hay que darlo dosificado. Nosotros nos basamos en las pruebas, pero claro, elucubrar puede ser lucubrar. Y sí, hay muchos enlaces. La verdad es que lo oyes hablar en sus conferencias. Por cierto, que tiene una de aquí poco. Sí, tiene una, sí, que yo he pasado la por recomendamos. Facebook. Sí. Y aunque choque en un principio todo lo que dice, pero que le vaya muy bien a Juan con ella. Sí, que le vaya muy bien y tiene sus enlaces. O sea, tiene su porqué. Dices, claro. Tiene siempre una cosa lógica, que una cosa lleva a la otra. Pues puede ser eso. Es otra hipótesis, pero estamos en lo mismo. Pruebas no hay. Pruebas no hay porque quien hace el trabajo lo limpia bien limpio.
Claro, no, si pruebas no hay, no queda ya ni nada, no, ni pelos ni nada. El papel, el aire que hacía el papel se conserva allí. Claro, luego, con el nombre de Anglés y sin embargo los pelos en un sitio cerrado. Luego está también una cosa muy curiosa que me acabo de acordar, que es supuestamente cuando detienen a Ricard le preguntan que si sabía algo de las niñas, y él dice que cuando las niñas desaparecieron él estaba en la cárcel. Llaman a la cárcel o se ponen en contacto con la cárcel dice que sí, que en verdad sí que estaba dentro, estaba como interno. Eso es que yo no lo estaba segura, lo he leído pero no estaba segura. Y es que no me acuerdo mucho porque me lo comentaron. Pues sí, que yo lo he leído eso también. Y supuestamente uno de los guardias civiles le pega la bola y se va directamente a la cárcel a verlo físicamente si en verdad y ven que no, queda en el aire, o sí o no. Entonces, estaría de permiso. Como no, es cuando lo cogen y dice, tú has mentido, y es cuando lo detienen. Bueno, a veces también, si estás en medio de algo y sabes que estos pueden pagar el pato y son que no valen para la sociedad porque están haciendo mal en la sociedad, es en parte cómodo, ¿no? Según los psicólogos, Ricard era un mentiroso patológico. Sí. Bueno, la verdad es que si es mentiroso sí, porque si dijo todo lo que ha dicho de las niñas, solo ha aprendido un papel bien aprendido o no sé. Yo solo pienso que salió hace unos años, no me acuerdo si de 2 o 3 años. Sí, salió hace poco tiempo. En el 2015 puede ser. Yo creo que habría en este momento, pues conforme está hoy los medios de comunicación, pues te saldrían como salen los champiñones o los espárragos. De gente que le daría el dinero, le daría un cheque y diría, dime la verdad. No ha sucedido ese caso. No. Él no querrá saber tampoco nada si no fue él. Pero me quieres decir tú que no le picaría esa... Hombre, pues sí, es que es un dinero muy fácil, ¿no? Voy a recitar una poesía que ha escrito Alberto Real Borrueco para Espacio Exterior, dedicada a don Juan Ignacio Blanco. Para Alberto ha sido todo un honor hacerla. Desde aquí le damos las gracias por su colaboración y buen hacer. Espero que a los oyentes y amigos les guste tanto como a mí. Juan Ignacio Blanco, allá donde estés, en este tu camino hacia la luz, te esperaban 3 almas puras para guiarte, iluminarte y fundiros en esa grandiosa luz. Deseamos que descanses en paz. Un fuerte abrazo a la familia y a los amigos. Callan las tumbas en el olvido, y es que las flores no pueden hablar. De una amarga despedida, demente oscuridad, que roba las vidas de noche oscura de las sombras, que asomaron deformes figuras, e entraron en el infierno 3 almas puras. No hay consuelo, no hay cura. ¿Cómo es posible tanta locura? Se callan las flores, se marchita en un campo estéril de soledad. Se quebraron sus vidas futuras. Nadie sabe de la verdad. La prensa intentó acallar lo que tú quisiste contar. El viento reclama justicia, que no se termina de proclamar. Si no se propaga una sangre estancada, que no corre y está por derramar, lo oculto quieren callar. Amigo mío, si quisiste informar de la tierra que pretenden tapar la verdad, aunque no quieran, está por resucitar, cuando unos huesos no paran de gritar. Para quien desea contar, que se corten las cadenas, que no solicitan a ningún juez, que no sea el que no declare la verdad. Por fin, alas, para que las mariposas las desplieguen en libertad. No hay mordaza, no hay cuerdas, ni amenazas, ni olvido en todo el dolor que se ha sentido para las almas que se han ido. 3 luceros en la noche, para siempre, no se han despedido. El abogado de las 3 primaveras se ha ido. Se congela el tiempo en un invierno de escarchas, cuando se quedó dormido, mas no deja un sol de alumbrar. 3 estrellas brillan en la eternidad. Claman las 3 tumbas de las 3 flores, en el silencio de una infinidad. Sí, solo 3 niñas que desean descansar, para crecer entre cristales rotos que un alma quiso reparar.
del pasado una realidad. Que descansen en paz. Un ángel de amor dejó una pista para quien no se despista. Declaran justicia en el cielo. Sí, es que entró un lino malherido que no da nada por perdido. Entregar la luz en el último suspiro. Lo que dan otros una vela, un fulgor extinguido. En memoria a Juan Ignacio Blanco, el autor Alberto Real Borrueco. Gracias. Llegando a los últimos instantes, si queréis sugerir, participar o comentar, no te olvides de ir al correo asociaciondeufología@manises.gmail.com. Espero que os haya gustado y hasta dentro de 7 días, aquí entre el espacio-tiempo. Tu espacio, tu tiempo, tu programa, en www.telemanises.com. En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre.